Supongo que a todos ya os sonará, ¿no? El nuevo reglamento de protección de datos ha salido en muchos medios y nos está afectando, porque a todos los sitios donde estamos suscritos o hemos comprado algo o hemos hecho algún tipo de relación y hemos dado nuestros datos de carácter personal, nos están pidiendo que aceptemos las políticas de seguridad, las de confidencialidad y demás, ¿no? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy, en la presentación de hoy. Como os decían en la presentación, es una ley. Es una ley y es un poco pues, farragosa como todas las leyes. Vamos a intentar destacar los aspectos fundamentales o aquellos que más os puedan afectar en vuestro día a día o en las labores que podéis ir desempeñando, ¿vale? ¿Cómo vamos a dividir la presentación? Bueno, primero una breve introducción con los conceptos básicos que nos introduce el reglamento y a qué se refiere, para que todos hablemos de los mismos términos y todos tengamos las mismas definiciones de las cosas. ¿Qué novedades nos aporta? Esa legislación, que como toda ley es de obligado cumplimiento, ¿qué sanciones conlleva? Porque es una de las cosas que más está preocupando a las organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplo con esto? ¿Qué puede pasar, ¿no? Y después ya entramos un poco en cosas más que os pueden afectar en el día a día vuestro, en vuestras actividades, ¿no? ¿Cómo debemos hacer el deber de información? Cuando la gente nos entrega datos, ¿qué tenemos que informar? ¿Cómo tenemos que recabar el consentimiento para que podamos trabajar con esos datos? ¿Qué medidas de seguridad tenemos que aplicar? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer o no se deben? ¿Cómo vamos a gestionar los soportes? Cuando hablamos de soportes es cualquier dispositivo, automático o no, que tenga datos. Desde una hoja de papel en la que hemos apuntado nombres, hasta un pendrive o una base de datos que tenemos en la aplicación que usamos para lo que fuera, ¿vale? Esos son soportes. Luego entraremos un poco en eso. Y por último, los derechos de los interesados. Esta ley es muy garantista, lo vais a ver. Lo que prevalece es el interés y los derechos de las personas propietarias de los datos, de cada uno de nosotros. Los datos son nuestros y tenemos derecho a saber qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cancelar, suprimir, rectificar. Lo veremos en esa parte, en los derechos, ¿vale? Y por último, en las breves conclusiones, trataremos de resumir todo un poco concentrado, ¿vale? Y por último, aunque no viene aquí, pues preguntas, dudas. Bien, pues si os parece empezamos. Bueno, primero con la introducción y conceptos básicos, ¿no? Bueno, estamos hablando de un nuevo reglamento. Es verdad que es nuevo. Ha sido aprobado ahora, bueno, en el 2016 fue aprobado realmente. Lo que pasa es que ahora es cuando ha entrado en vigor, el 25 de mayo. Hemos tenido ahí 2 años en el que el reglamento ha estado aprobado y ha habido un periodo de transición, que se llama, en el que las organizaciones se han tenido que ir adaptando a lo que este nuevo reglamento pide. Pero ha entrado en vigor ahora, en mayo. Por eso está pues, tan de actualidad, ¿no? Pero este reglamento, aunque es nuevo, el tema del que trata no es nuevo. Ya desde el año 92 salió la primera ley, una ley española en este caso, la LORTAD, que se traspuso luego una directiva europea en el año 95 y que desembocó todo ello en la LOPD, que esto os sonará seguramente, porque la LOPD viene desde el año 1999, también es una ley española, una ley orgánica española, y se desarrolló un reglamento para describir o para desarrollar las medidas de seguridad que los datos de carácter personal tenían que tener, ¿no? Por eso aquí aparece la LOPD y el RLOPD, ¿no? Que es de 2007. Vale. Bueno, pues todo esto ya con el nuevo reglamento, que aparece ahora en 2018, que como veis es a nivel europeo, la LOPD anterior queda derogada. Lo que hasta ahora hablábamos de la LOPD, bueno, todo eso queda derogado. Hay un nuevo reglamento y saldrá una nueva LOPD y luego en cada país que lo desarrolle. Pero ya lo que está en vigor es el nuevo reglamento. Vale. En la LOPD antigua, por si no lo sabíais, os lo dejo así un poco para hablar de los mismos términos, porque luego saldrá, ¿vale? Dividía los datos en 3 tipos. Teníamos datos de nivel básico, teníamos datos de nivel medio y teníamos datos de nivel alto. Y además la propia ley ya te explicaba qué era cada uno de ellos. En ese sentido era bastante sencillo. El nuevo reglamento ya no tiene esos tipos de datos, ¿vale? El nuevo reglamento lo único que habla es de categorías especiales de datos. Datos sensibles, que para los que conozcáis la LOPD anterior son los de nivel alto,
Luego lo veremos con un poco más de detalle. Y luego están el resto de datos, que son los datos identificativos y datos básicos, que no se consideran sensibles, ¿vale? Esta es una de las primeras diferencias y a tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que a veces, como estamos muy acostumbrados a terminología LOPD, hablamos de datos de nivel alto, ¿vale? En realidad nos estamos refiriendo a estos datos, a los de categoría especial, datos sensibles. Vale. La normativa, como os decía, es una normativa muy garantista, trata de proteger los derechos y libertades de las personas físicas. Las pone por encima de los derechos y de los objetivos que pueda tener una organización o una empresa, ¿vale? Prevalece el interés del afectado en este caso. Es una normativa, además, que afecta a toda la Unión Europea, ¿vale? A diferencia de la LOPD, que era una ley orgánica española, esta es una normativa europea. Por lo tanto, en cualquier país de la Unión está en vigor la misma normativa. ¿Esto qué hace? Pues refuerza la seguridad jurídica, eleva la protección de los derechos de las personas y aumenta el control porque la persona tiene más herramientas para poder saber qué pasa con sus datos. Y además, lo mismo que ocurre con la libre circulación de las personas físicas por la Unión Europea, pues los datos también pueden circular libremente porque está en vigor el mismo reglamento, cosa que no ocurría hasta ahora. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora unas breves definiciones de conceptos que son clave, porque luego saldrán reiteradamente y entonces tenemos que tener claro qué es cada cosa, ¿vale? Estamos hablando de un reglamento que afecta a los datos de carácter personal. Toda la información sobre una persona física, primera cosa importante, persona física, una persona jurídica, una empresa, no es un dato de carácter personal, una SA, una SL no es un dato de carácter personal. Estamos hablando de personas físicas, identificada o identificable, cuya identidad pueda ser determinada. ¿Ejemplos de datos de carácter personal? Pues los que todos tenemos en mente. Nombre, apellidos, dirección, teléfono. Pero hay más, la voz, la imagen, una huella dactilar, datos genéticos. Todo eso ya se ha metido en el reglamento como datos de carácter personal, porque se entiende que con ello podemos identificar a alguien, ¿vale? No todos los datos de carácter personal tienen el mismo nivel. Hay unos que son especialmente protegidos, lo veremos un poco más adelante. ¿Vale? Otro concepto del que vamos a hablar y que es importante, tratamiento. ¿Qué es tratar datos de carácter personal? Porque aquí vamos a hablar constantemente. Cuando tratemos datos de carácter personal, bien, pues el reglamento lo define como cualquier operación que se realiza sobre un dato o sobre un conjunto de datos mediante procedimientos automatizados o no automatizados. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que hagamos con un dato de carácter personal se considera tratamiento. El simple hecho de tener un dato de carácter personal, yo ahora, la hoja en la que os habéis inscrito al curso, si yo me la llevo, aunque la tenga luego guardada en un cajón, no haga nada más con ella, estoy haciendo un tratamiento de esos datos, que es su custodia, ¿vale? Pueden ser, además, los tratamientos automatizados, pues lo entendemos con sistemas informáticos, ¿no? Típico tratamiento en el que te meten en una base de datos y se generan una serie de cosas, o te pagan una nómina, o lanzas un proyecto para que hagas tal cosa, o te envían una publicidad, una newsletter. Esos son tratamientos automatizados. Y están los tratamientos no automatizados, que son, pues, en papel, cuando te recogen en una lista como os habéis apuntado hoy aquí, ¿vale? Los dos son tratamientos y los dos están bajo el paraguas del nuevo reglamento, los dos tipos. Otra definición importante es la finalidad, porque veréis que aparece mucho y es clave, porque el reglamento dice que los datos de carácter personal se pueden tratar, claro que se pueden tratar, pero tienes que decir para qué. Eso es la finalidad, es el objeto por el cual han sido recogidos los datos y van a ser tratados. Además, la finalidad debe ser clara, concisa y trasladarla a la ciudadanía en el momento de recoger los datos, ¿vale? La finalidad es: yo me puedo apuntar en una lista para venir a este curso y a mí se me informa, perfecto, necesito tus datos para que puedas apuntarte al curso. Esa es la finalidad, ¿vale? Si yo he dado mis datos para venir al curso, luego quien ha recogido esos datos no puede usarlos para otras cosas. Pues, por ejemplo, pasárselos al compañero para que os mande un mail con información sobre otro curso. Eso ya es otra finalidad. Y si queremos hacer eso con los datos, tendremos que pedir el consentimiento, ¿vale? Lo veremos luego un poco más adelante.
Por eso la finalidad es muy importante. Cuando se informa en las cláusulas informativas hay que decir para qué. Más conceptos. Responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es una persona jurídica. Son las organizaciones que son las que definen las finalidades y los tratamientos que se realizan sobre los datos. Y es el responsable de su custodia, protección, de establecer las medidas de seguridad, de tratarlos de forma acorde al reglamento. ¿Vale? El responsable siempre va a ser una empresa, una organización. Cuando vosotros entráis a trabajar en una organización y firmáis un contrato laboral, el responsable del tratamiento de vuestros datos como trabajadores es la empresa para la que trabajáis. Si os apuntáis a un curso, pues como aquí, de Fundación Kutxa, el responsable de los datos que habéis dado para esta formación es Fundación Kutxa. ¿De acuerdo? Y la otra figura es el encargado de tratamiento. Encargado de tratamiento también son personas jurídicas, pero que lo que hacen es realizar tratamientos de los datos por cuenta del responsable. Es decir, en este caso, Fundación Kutxa es el responsable de los datos. Pero me ha pasado a mí los datos, que yo pertenezco a otra empresa, para que sepa pues, cuántas personas va a haber, para que preparemos la documentación de la formación. Yo estoy actuando como encargado de tratamiento. Me ha dado los datos, he hecho la labor para la cual Fundación Kutxa ha contado conmigo y hago o presto el servicio o la formación, lo que fuera. ¿Vale? Esa es la figura de encargado. Yo en realidad no he recolectado los datos, no os he informado, no los voy a guardar luego, no voy a hacer nada con ellos. Eso lo hace el responsable, que sería Fundación Kutxa. Yo soy el encargado de tratamiento para prestar este servicio. Y encargados puede haber muchos. ¿Vale? Y por último, una última definición, porque también saldrá, hablamos de la autoridad de control. A veces a mí se me escapará Agencia Española. Bueno, eso es porque en la LOPD la autoridad de control era la Agencia Española. Ahora hay una autoridad de control europea, la Agencia Española juega un papel, pero en sí la autoridad de control ya es europea, que no deja de ser la autoridad pública independiente, que es la que va a controlar pues, que se cumpla el reglamento. Es la que tiene capacidad de sanción, es la que tiene la capacidad de, si hay que hacer cambios o si hay que dictaminar si una cosa está bien o mal, pues es la que tiene esa autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, autoridad de control también saldrá esta definición. Vale, y por último, para terminar con esta fase introductoria de conceptos básicos, es importante destacar que el nuevo reglamento se basa en la responsabilidad proactiva. Es al revés que la LOPD. La LOPD ya te decía, si tú tenías datos de nivel alto, medio, bajo, te decía lo que tenías que hacer. Para los datos básicos esto, para los de medio esto y para los de alto esto. Ahora ya no. Ahora lo que te dice el reglamento es que cada organización tiene que analizar qué datos tienes, cómo los tratas, para qué finalidad, qué tipo de operaciones haces con ellos. Y con todo eso, hacer lo que se llama un análisis de los riesgos que puedes tener en esos tratamientos y a partir de ahí cada organización determinar las medidas técnicas organizativas, las que proceda, para garantizar la seguridad de esos tratamientos. Es una diferencia importante, porque antes era sencillo. Yo sabía qué tipo de datos tenía, sabía qué medidas aplicar. Ahora no es tan sencillo. Queda más en tu mano hacer ese análisis y decidir qué hago. ¿Vale? Por eso es importante, el principio aquí lo pone, ¿no? Actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones.